del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa, y el comandante de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández. El día de hoy vamos a cambiar un poco el informe, porque como no ha cerrado el mes, nos vamos a esperar a dar la estadística hasta que no cierre el mes de mayo, porque pues ahora tenemos el informe solamente de los primeros 15 días y como ustedes saben, cuando cierre el mes, después las fiscalías estatales todavía ajustan algunos números. Entonces preferimos no dar la estadística a mitad de mes, sino esperarnos al final de mes. Entonces hoy va a iniciar la secretaria Rosa Isela a hablar de atención a las causas y una acción que se hizo por parte de estudiantes de media superior y superior, de un tequio muy grande donde participaron casi 1 millón de jóvenes. Nos va a informar Rosa Isela. Después el general Hernán Cortés nos va a platicar de los distintos operativos que hay para la vigilancia de carreteras y finalmente el maestro Omar García Harfuch nos va a decir pues las distintas acciones que se han venido realizando y los resultados. Ese es el informe del día de hoy y después pasaríamos a sus preguntas. Adelante, Rosa Isela. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy presentaremos los avances de atención a las causas con un enfoque de cultura y arte, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. La cultura es la principal herramienta de la transformación, el arte y la creatividad desde la infancia, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos trabajando en 7 entidades a las que hemos llevado diversas actividades culturales como convites, teatro, música, pintura, promoción de la lectura, actividades lúdicas, entre otras. Agradecemos a la Secretaría de Cultura, a la organización de convites culturales. Con su labor es posible realizar actividades creativas y artísticas. Además, vecinas y vecinos comparten sus saberes, historias y anécdotas, lo que contribuye a generar comunidad. Jóvenes y adolescentes se han acercado a ejercicios teatrales donde se expresan y autodescubren. Estamos fomentando aprendizajes saludables y en estos contextos es donde queremos que permanezcan. La música contagia alegría, felicidad y paz. Por eso, en conjunto, comunidades y gobierno, hemos trabajado para llevar orquestas a centros comunitarios y recintos culturales donde ofrecieron conciertos. El movimiento corporal como medio de comunicación permite que los sentires se representen, por eso también llevamos danza regional y contemporánea a población de todas las edades con una importante participación. Sabemos que expresiones artísticas como la pintura nos llevan a plasmar realidades y vivencias que reflejan identidad comunitaria. Con atención a las causas, jóvenes, niñas y niños se han incorporado a talleres y cursos para aprender técnicas básicas y pintar murales, sobre todo en los senderos de paz. Con la lectura también se construye paz, se conoce y vive nuestra historia, se aspira a transformar la realidad. Por eso se impulsa el hábito de leer, o mejor aún, el de reflexionar sobre el poder de la palabra escrita. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, las narradoras de paz de la Secretaría de Cultura leen cuentos y fragmentos de libros de personajes destacados que hacen énfasis en la construcción de paz y los valores. Con ello se despierta el interés de la población de acercarse a la lectura.
Las causas que generan las violencias se atienden con prevención, mediante actividades lúdicas, con juegos de mesa y al aire libre, de destreza mental y manualidades. Transmitimos a niñas y niños que hay otras alternativas para la resolución de conflictos. Decirles que en 6 meses de trabajo constante y coordinado hemos atendido a casi 47,500 personas con las distintas actividades artísticas, culturales realizadas en territorio. Las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales incorporaron en las jornadas por la paz la perspectiva de arte y cultura. Trabajamos en diferentes poblaciones, por ejemplo, en Puruándiro, Michoacán. Además de leer, las mujeres indígenas compartieron ideas y vivencias y se conversó sobre historias cautivadoras de autoras de la región. Además, las brigadas conformadas por personas servidoras públicas de los 3 órdenes de gobierno continúan visitando casa por casa a la población para identificar sus problemáticas y gestionar su atención. Vecinas y vecinos siguen sumándose a los comités de paz, desde los cuales, en coordinación con el Gobierno de México, impulsarán propuestas en beneficio de sus comunidades. Agradecemos a todas las instituciones federales que acercan sus programas y servicios a la población a través de las ferias de paz, donde las personas han tenido acompañamiento para realizar trámites de programas sociales, de salud, asesorías jurídicas y canalizaciones, entre muchas otras, como los integrantes de las Fuerzas Armadas, como la Secretaría de Bienestar, de Salud, del IMSS Bienestar, del ISSSTE, entre otros. En Chiapas se reactivó un semillero creativo de animación y teatro en San Cristóbal de las Casas. Mientras en Panteló se continuó con la entrega de aparatos funcionales a personas tzotziles y se dieron juguetes a niños y niños en el festival del municipio de Tila. Decir que la suma de todas estas actividades nos ha permitido brindar más de 1,486,000 atenciones. También reforzamos las acciones de prevención de adicciones entre la población adolescente y juvenil, con especial énfasis en evitar el consumo de fentanilo. Participamos también en la Jornada Nacional de Tequios, actividad coordinada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz. La semana pasada comenzó a operar el módulo de canje en el atrio de la Catedral de Puebla, donde permanecerá hasta el viernes próximo. Agradecemos a la Iglesia Católica y al Estado todas las facilidades brindadas. Del 10 de enero al 19 de mayo se han intercambiado de manera voluntaria y anónima 1,610 armas de fuego, de las cuales 1,060 son armas cortas y 420 armas largas y 130 granadas, además de cartuchos y cargadores. También hemos canjeado más de 3,800 juguetes bélicos por juguetes didácticos para fomentar la cultura de la paz en nuestras infancias. También nuestro reconocimiento a presidentes y presidentas municipales de Sonora por su participación en el Encuentro de Cultura Democrática y Fomento Cívico, donde además con la participación del gobernador entregamos banderas. Además, nos reunimos con líderes y asociaciones religiosas y escuchamos las problemáticas de sus comunidades. El Gobierno de México trabaja en sinergia con autoridades y sociedad para lograr el bien supremo, que es la felicidad del pueblo y el bienestar común. Solamente decir que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 14 de mayo se realizó una jornada nacional de tequios por la paz y en contra de las adicciones.
La palabra tequio tiene raíces prehispánicas que puede entenderse como forma de participación comunitaria donde la comunidad ayuda y se transforma. En este ejercicio participaron miles de jóvenes en todo el país, desde los 15 hasta los 29 años. Se sumaron activamente instituciones de educación media superior, así como superior en los 32 estados, escuelas públicas, escuelas privadas, y se contó con el apoyo de los distintos niveles de gobierno, así como de jóvenes organizados en todo el país. En total participaron más de 1 millón de jóvenes de todas las entidades, recuperando más de 10,000 puntos a lo largo y ancho de México. Y ahí se realizaron actividades deportivas, culturales, en los espacios que se recuperaron. También presentaciones artísticas en donde participan los propios jóvenes. Esta participación fue inédita y demuestra el gran amor de los jóvenes a su patria. Esto fue organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Ahora tenemos 2 videos, Presidenta, o al final, como de una vez. El de tequios, por favor, y luego atención a las causas. El 14 de mayo, México vivió un día histórico gracias a la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y contra las Adicciones, en la que participaron 1.085.000 jóvenes de todo el país, transformando 10.552 espacios públicos en 1.126 municipios. Desde el campo hasta la ciudad, en las playas y montañas, todos los rincones de nuestra nación sintieron la fuerza de las juventudes y su pasión. Me gustaría ver un gran cambio iniciando con nosotros mismos. Me gusta mucho ayudar a la sociedad y que los jóvenes se inspiren y ayuden también. Así salvamos espacios para los jóvenes. La satisfacción de ayudar a la comunidad y trabajar en equipo me llena de alegría. Es muy importante invitar a todos a que sigamos haciendo esas actividades, que como vecinos te sumes y pues seguir rescatando espacios para nuestras juventudes. Cada brochazo, cada limpia, cada mural, cada tequio fue un acto de amor por su comunidad. Un acto de amor por México y por la paz que todas y todos queremos para nuestras familias. Porque cuando las y los jóvenes nos organizamos, México florece. Porque nosotras y nosotros somos el motor de esta transformación y apenas estamos comenzando. Gobierno de México. Con la estrategia que implementa el Gobierno de México para atender las causas que generan la violencia, se fortalece la convivencia dentro de las comunidades. A través de actividades artísticas y culturales, la población de todas las edades interactúa y participa en talleres de pintura, lecturas comunitarias, disfruta de la proyección de una película, de la música o del baile. Se divierte y al mismo tiempo conoce cosas nuevas. Llevar a las ferias de paz estas actividades es una manera de fortalecer valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y el amor. La cultura es un derecho humano que contribuye a mejorar las condiciones de vida, lo que se traduce en bienestar social. Durante las ferias, en las cuales participan los gobiernos federal, estatales y municipales, también se brindan servicios de salud preventiva, educación, deporte, recuperación de espacios públicos y asesoría a la ciudadanía sobre programas sociales. Brigadistas realizan recorridos casa por casa para acercar más de 100 programas y acciones de 38 instituciones federales. Además, Sí al Desarme, Sí a la Paz continúa en atrios de iglesias con el intercambio de manera voluntaria y anónima de armas de fuego por dinero en efectivo y juguetes bélicos por didácticos. Por eso, atender las causas es también fomentar la cultura popular y las expresiones comunitarias. Es justicia social. Gobierno de México.
Permiso, señor presidente. Buen día tengan todas y todos ustedes. Con el propósito de atender el robo de transporte de carga, desde el inicio de la administración, la Presidenta de la República giró instrucciones a la Guardia Nacional para implementar una estrategia que permitiera reducir este fenómeno delictivo y al respecto, como hace ya varios meses se comentó en este espacio, se puso en práctica la estrategia Balam. Como parte del problema, la siguiente por favor. Como parte del problema se identificaron 12 estados de la República y 22 tramos carreteros que concentran el 80% del robo de vehículos de carga y donde se determinó aplicar esta operación. Adelante. La estrategia involucra la actuación de diferentes componentes de la Guardia Nacional, actuando cada uno de ellos en el ámbito de su competencia. Las unidades de carreteras realizando patrullajes sobre las vías de comunicación, compañías de campo actuando como fuerzas de reacción ante incidentes, los medios aéreos tripulados y no tripulados llevando a cabo reconocimientos, obtención de información, así como células de inteligencia que despliegan para generar datos que lleven a la captura de los perpetradores de este delito. A la fecha, se dispone de un despliegue como parte de esta estrategia de 1,241 efectivos, 532 vehículos, 37 drones, 4 helicópteros, 2 aeronaves no tripuladas y 23 células de investigación. Después de 7 meses de su materialización, se ha logrado reducir en un 28% el robo de vehículos y se ha incrementado en 24% la recuperación de vehículos de carga en comparación con el mismo periodo anterior. Asimismo, en fecha más reciente, sobre la vía que va de la Ciudad de México a la capital poblana se aplica la operación Río Frío, que consiste en el refuerzo de la estrategia Balam con 164 efectivos, 36 vehículos, 2 aeronaves no tripuladas y 6 células de investigación. Este refuerzo contribuirá a reducir aún más los asaltos al transporte de carga y vehículos particulares, incrementando los niveles de seguridad en esta vía. Por otro lado, adelante por favor. Y como parte de las acciones para reactivar la economía en el puerto de Acapulco, la Guardia Nacional, a partir del 6 de mayo del 2025, desplegó sobre la costera y línea de playa al 52 Batallón de Protección al Turismo de la Guardia Nacional. Este batallón dispone, entre otros medios, de 1,021 efectivos, 160 vehículos de diferentes características, 6 lanchas Zodiac y 2 binomios canófilos. El personal de la Guardia Nacional desde esa fecha realiza actividades de proximidad social en hoteles, centros comerciales y mercados, lleva a cabo patrullajes en playas, establece módulos de información, brinda seguridad a bordo de transporte público y realiza servicios de vigilancia a bases de taxis, proporcionando además atención médica de urgencias y salvavidas, entre otras muchas tareas. Desde su puesta en operación, adelante por favor, el Batallón de Protección al Turismo ha proporcionado, entre otros, los siguientes servicios. Diariamente se recorren 74 kilómetros en patrullamientos motorizados y a pie. Se ha brindado atención directa a un total de 1,837 turistas. Se han realizado patrullajes y puestos de vigilancia anfibios en funciones de seguridad pública con el empleo de lanchas Zodiac. Se brinda apoyo de seguridad estacionaria en 4 bases de taxis y urban para evitar extorsiones. Con estas y otras muchas acciones, la Guardia Nacional pone de manifiesto su firme compromiso de velar por la seguridad de los turistas y de sus bienes. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Hoy informaremos los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad gracias al trabajo de las mujeres y los hombres que integran las instituciones del Gabinete de Seguridad. Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. También agradecemos la importante colaboración de la Secretaría de Gobernación
para las acciones de atención a las causas y de desarme voluntario. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha reforzado el trabajo estratégico y los trabajos de investigación e inteligencia, así como el aprovechamiento de herramientas tecnológicas. La coordinación eficaz entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas ha permitido la ejecución de operativos estratégicos de alto impacto. Gracias a estos esfuerzos conjuntos, hemos logrado la detención de operadores de diversos grupos delictivos que habían atentado contra la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Quiero subrayar que muchas de estas detenciones corresponden a objetivos prioritarios en distintos estados del país, responsables de delitos que afectan directamente la vida cotidiana de las familias mexicanas, como la extorsión, el homicidio, tráfico de drogas y armas. Cada captura, cada detención representa un avance hacia la recuperación de la tranquilidad de nuestros territorios. En representación de mis compañeros del Gabinete de Seguridad, quiero destacar las siguientes acciones realizadas en los últimos 15 días. En Jalisco, derivados de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad, en coordinación interinstitucional, fue detenido Alfredo N., alias El Conejo, jefe de plaza en el suroeste de Zacatecas, vinculado con el trasiego de drogas, distribución de armas de fuego, homicidios y extorsiones, por lo que era considerado uno de los principales generadores de violencia de Cártel Jalisco Nueva Generación en dicha región. Las investigaciones permitieron identificar que desde el pasado mes de abril, esta persona se trasladó al municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, para resguardarse ante los operativos de las autoridades. Posteriormente, se trasladó a Magdalena, Jalisco, donde se desplegó un operativo encabezado por el Ejército, en el cual fue detenido en compañía de Isidro N. Alfredo N. cuenta con una orden de aprehensión en el estado de Zacatecas por delitos de extorsión, cohecho y asociación delictuosa, mientras que Isidro N. se desempeñaba como funcionario público en dicho municipio. En Michoacán se llevó a cabo un despliegue coordinado, encabezado por personal de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Seguridad de Investigación. En el poblado de Huizontla, tras obtener información por parte del Centro Nacional de Inteligencia sobre la concentración de un grupo de personas armadas capacitadas en el uso de armamento de alto calibre y explosivos, vinculadas a delitos como extorsión, homicidio y privación ilegal de la libertad en la región. Como resultado de esta operación, fueron detenidas 9 personas de este grupo, conformado por ciudadanos mexicanos y extranjeros relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la detención, el personal naval fue objeto de una agresión directa, en la que 3 elementos de la Secretaría de Marina resultaron heridos y 12 agresores perdieron la vida. Al desarticular este grupo armado, responsable de extorsiones, homicidios y privación ilegal de la libertad, así como otros delitos de alto impacto en la región, logramos reducir de forma inmediata su capacidad de generar violencia y llevar justicia a las víctimas. Reconocemos el valor y compromiso del personal de la Secretaría de Marina que participó en esta intervención, que arriesgaron sus vidas para detener estos generadores de violencia, quienes ya no podrán seguir dañando la tranquilidad de las familias michoacanas. En Costas de Guerrero, en una operación, se aseguraron 68 bultos con 1.364 kilogramos de cocaína, que se suman a las más de 37 toneladas incautadas por la Secretaría de Marina en alta mar en la presente administración. Este aseguramiento representa más de 2 millones de dosis de esta droga que no afectará a la salud de nuestros jóvenes. En diversas operaciones realizadas en el estado de Guanajuato, el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales detuvieron a 9 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos Agustín N., alias Logan, uno de los principales generadores de este grupo criminal, quien administraba venta de droga en bares, entre otros delitos. En esta acción se aseguraron armas largas, cortas, diversas dosis de droga y vehículos. A continuación, quisiera señalar algunos resultados obtenidos del 1 de octubre del 2024 al 18 de mayo del 2025, en los meses que van en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo han sido detenidas 21.411 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 157 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2.300.000 pastillas de fentanilo. Se han asegurado más de 11.000 armas de fuego y se han inhabilitado más de 915 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.
Este número de laboratorios y áreas de concentración destruidos es un número sin precedentes. Esto representa una afectación económica de miles de millones de pesos para los grupos delictivos, los cuales ya no podrán utilizar para incrementar sus operaciones. Asimismo, tras la implementación de la Operación Frontera Norte, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 5 de febrero, tenemos los siguientes resultados. Han sido detenidas más de 3.400 personas, se han asegurado casi 3.000 armas de fuego, 500.000 de cartuchos y más de 14.000 cargadores. Se han asegurado 32 toneladas de droga, incluyendo más de 1 millón de pastillas de fentanilo. Por ejemplo, en Baja California, el Gabinete de Seguridad y autoridades locales ejecutaron una orden de cateo donde se aseguraron 3 vehículos, 76 kilos de cocaína, 3 kilos y más de 23.000 pastillas de fentanilo. También en Baja California, en la carretera San Luis-Río Colorado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad detuvieron a 2 personas que transportaban 300 kilos de metanfetamina ocultos en la estructura metálica de un tractocamión con placas de circulación del estado de Arizona. En Nuevo León, con trabajos de inteligencia militar, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron a 4 personas, entre ellas a Jorge Luis N., alias 35, objetivo prioritario, afín al Cártel del Noreste, el cual operaba actividades delictivas en diversos municipios de la entidad. En Angostura, Sinaloa, tras 2 enfrentamientos con el Ejército, detuvieron a 8 personas del grupo delictivo y 2 elementos del Ejército resultaron heridos. En estas acciones se aseguraron 6 vehículos con blindaje artesanal, armas largas, un fusil Barrett, ametralladoras, armas cortas, cargadores, cartuchos, una granada de mano y equipo táctico. En respuesta a estas detenciones, integrantes de la delincuencia organizada realizaron bloqueos en las carreteras de los municipios de Guasave, Guamúchil, Los Mochis, Ahome y Salvador Alvarado, las cuales fueron recuperadas por las autoridades. Varios de los vehículos y de las camionetas que participaron en estos bloqueos han sido aseguradas en días posteriores por el Ejército mexicano. En Culiacán, Sinaloa, mediante acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 11 personas a quienes se les aseguraron diversas armas de fuego, vehículos y equipo táctico. Cabe destacar que los detenidos son considerados generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva de sicarios perteneciente al Cártel de Sinaloa, facción Los Chapitos. En Nogales, Sonora, se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición por tráfico de drogas contra José Juan, alias J3, líder del grupo delictivo Los Demonios, afín a la facción Los Mayos. Se les aseguraron armas largas, cortas y cartuchos. A este sujeto se le relaciona con el tráfico de armas y droga y delitos como extorsión, homicidios y secuestro. Además, era requerido por la Corte Federal del Distrito para el Estado de Arizona por el delito de asociación delictuosa y contra la salud. En Hermosillo, Sonora, fueron detenidas 3 personas que formaban parte del grupo delictivo Los Salazar, asegurándoles armas cortas, armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. Estas detenciones y aseguramientos nos permiten fortalecer la seguridad de nuestras comunidades fronterizas y representan menos actos delictivos y menos sustancias dañinas que envenenan a la juventud y destruyen familias. Por otra parte, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han reforzado las acciones coordinadas en el estado de Veracruz, lo que ha dado los siguientes resultados. Han sido detenidas 1.254 personas y se han asegurado 8 toneladas de droga, así como 400 armas de fuego, 1.028 vehículos y una embarcación. Se detuvo a un sujeto relacionado con el homicidio de un exalcalde del municipio ocurrido el 16 de diciembre del 2022. A esta misma persona se le relaciona con el homicidio de una candidata a la presidencia municipal el pasado 11 de mayo del presente año. En Teocelo fue detenido Francisco Javier N., alias El Veterano, considerado como objetivo prioritario y uno de los 10 prófugos más buscados del FBI e integrantes de la Mara Salvatrucha. Se le acusa de conspiración narcoterrorista, de crimen organizado y tráfico de extranjeros de acuerdo con el FBI. Esta persona operaba en Estados Unidos, México y El Salvador, por lo que se ofrecía una recompensa en su contra. En Poza Rica, derivado de información de inteligencia, fueron detenidos 8 integrantes de Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos y vehículos. Finalmente, en operaciones realizadas en diferentes municipios con información del Centro Nacional de Inteligencia, se catearon 9 inmuebles donde fueron detenidas 9 personas. También quiero destacar que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum,
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, y el almirante secretario, el almirante Morales, nos hemos trasladado a estados como Guanajuato y Baja California Sur para supervisar directamente el despliegue de seguridad en estas entidades y dar seguimiento puntual a las acciones implementadas. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información del día de hoy y pasamos a las preguntas. Adelante. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. ¿Hay alguna información? Vimos que hace unos minutos el secretario de Seguridad… Sí, estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos. Ok, muchas gracias, presidenta. ¿Nos puede compartir cuáles fueron los principales temas de la reunión que tuvo el día de ayer con el embajador de Estados Unidos en México, el nuevo embajador? Sí, cómo no. Bueno, ayer entregamos cartas credenciales a varios embajadores. Al final se le entregamos al embajador de Estados Unidos. Vino con su esposa, lo recibimos, les enseñamos el Palacio Nacional. Fue una reunión muy cordial. Hablamos de la importancia de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, y de pues tener comunicación permanente. Entonces hablamos de algunos temas que tienen que ver con pues los temas que nos ha tenido nuestro tiempo en los últimos meses, el tema comercial, el tema de migración, el tema de seguridad, y cómo pues hay una muy buena coordinación y queremos mantener esta coordinación, esta colaboración. Fue muy respetuoso en reconocimiento del trabajo que ha hecho el gabinete del Gobierno de México y creo que va a ser una muy buena relación entre el embajador y el gobierno. ¿En el tema de seguridad tocaron algún tema en específico, presidente? En general. Por ejemplo, ¿recuerdan la reunión que hubo en Washington a la que se trasladaron el Gabinete de Seguridad y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, incluido el secretario del Departamento de Estado? La idea es que pueda haber otra reunión, incluso en México. Los invitamos a que en esta ocasión puedan venir a México a tener la reunión aquí en nuestro país. Lo que se firmó en aquella ocasión, cómo le damos seguimiento, nada en particular nuevo, sino más bien cómo le damos seguimiento al trabajo que hemos venido desarrollando. Le toqué el tema del impuesto a las remesas, que no estábamos de acuerdo. Le expliqué que, por cierto, el día de hoy va un grupo de senadores a reunirse con legisladores de Estados Unidos para explicarles nuestras razones de por qué no es una buena idea gravar las remesas, y planteó que en lo que él pudiera ayudar, pues que por supuesto tanto en la comunicación con el gobierno de Estados Unidos como con los legisladores de Estados Unidos. ¿Cómo percibió la actitud del nuevo embajador? Muy bien, de mucha respeto, reconocimiento al trabajo que hemos estado desarrollando y de reconocimiento de la relación que tenemos entre ambos países. Fue una buena reunión. Ok, presidenta. Me gustaría preguntarle al secretario de Marina, más allá de que todavía no hay informes públicos acerca de lo ocurrido este fin de semana en Nueva York, ¿qué papel jugó el remolcador, secretario, precisamente en estos hechos del fin de semana? Sí, por supuesto. Bien, muy buenos días. Bien, el buque Cuauhtémoc tiene una misión de adiestramiento y además es un embajador. Entonces, todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. Y en particular en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco
desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión, está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Entonces, el piloto hace lo que considera necesario para maniobrar con seguridad el buque. En el caso del accidente, la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la Guardia Costera, los ajustadores de los seguros van a determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las responsabilidades. El piloto entonces sí tuvo tiempo para alertar antes, secretario. No podemos definirlo en este momento. Tuvieron entre 80 y 90 segundos para poder reaccionar. Entonces no podemos decir, hay que analizar si ese tiempo fue suficiente de acuerdo a las condiciones de viento, corriente y distancias. ¿Alguna fecha, secretario, para tener algún informe preliminar de parte de la Secretaría de Marina? Nosotros estamos en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos. Pensamos, de acuerdo con la Junta de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, al menos necesitamos 30 días para tener una información preliminar. Muchas gracias, secretario. Gracias. Aquí lo importante también es mencionar cómo se ha tratado a los elementos. Desde el momento en que nosotros tuvimos conocimiento de la situación, yo inmediatamente le informé a la señora presidenta de la situación y emitimos una serie de comunicados para mantener informada a la sociedad y sobre todo a la familia de los cadetes que eran los que iban a bordo. Todo el tiempo el gobierno del municipio, el alcalde de Nueva York nos ayudó para que los heridos fueran trasladados a los hospitales. Solamente tuvimos 4 heridos de gravedad, de los cuales desafortunadamente 2 perdieron la vida. 2 de los heridos aún se encuentran en Nueva York, sus familiares están viajando para estar con ellos, están bien, no peligra su vida y probablemente mañana los den de alta. Los 2 que fallecieron, desafortunadamente los trasladamos ayer mismo a México, se fueron recibidos en Veracruz, se les hizo un homenaje en la Heroica Escuela Naval Militar, para un homenaje póstumo con sus familias y les fueron entregados sus cuerpos. Ya están sus familiares haciendo los funerales de sus familiares. Muchas gracias, secretario. Finalmente, presidenta, si me permite preguntarle al fiscal general de la República si el gobierno de los Estados Unidos ha informado a la Fiscalía General de la República alguna novedad sobre la situación legal de Ovidio Guzmán López. Sobre ese particular, creo que es muy importante recordar que hay 4 miembros de esa familia procesados en los Estados Unidos, el padre y 3 hijos, y que uno de los factores de violencia más importantes en esa zona en México es otro miembro de esa familia. Sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió allá en Culiacán, un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades norteamericanas se ratificara lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo y lo hicimos público, hicimos la solicitud y en respuesta a lo que usted me está preguntando, sigo esperando la respuesta. Respecto a esta entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán López, ¿le ha informado algo el gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General? Déjeme decirle, primero, coloquialmente y así se conoce el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento. Dentro de nuestro país, esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto esa figura de entrega para México no es así. Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos. Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera
y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas que tienen que vincularse con todo lo que le acabo de decir a usted. Ok, muchas gracias por la precisión, fiscal. Nada más una última pregunta sobre Pedro Insunza Coronel y Pedro Insunza Noriega, quienes fueron acusados de narcoterrorismo en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado algo respecto a ellos a la Fiscalía General y preguntarle también si cuentan con orden de aprehensión con fines de extradición ellos. No hemos todavía recibido ninguna información, estamos en espera de ello y antes de dar cualquier respuesta necesitamos saber qué es lo que nos solicitaron. ¿Tienen esta orden de aprehensión con fines de extradición ellos? No le puedo decir hasta que no tenga yo la certeza. Ok, ¿y en México qué acusaciones tienen estas dos personas? En este momento estoy esperando que venga esa información para vincularla a ver si existe alguna liga con eso. No tenemos en este momento ningún dato. Muchas gracias, fiscal. A usted, señor. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Gracias. Buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Presidenta, me gustaría comentarle, hoy tenemos en nuestra estación, se hizo un trabajo con taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se fue y se les preguntó sobre algunos rumores que han estado ocurriendo y que están ahí entre ellos también discutiendo sobre que la FIFA está pidiéndole al gobierno de México que durante el periodo del Mundial salgan los concesionados del aeropuerto y se pueda permitir el servicio de taxis por aplicación. Preguntarle, presidenta, si esto es así, porque bueno, existe preocupación por parte de estos taxistas. ¿Hay alguno sobre eso? En el tema del aeropuerto se está revisando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mejor forma de dar el servicio en el Mundial. Por el momento no se están vulnerando de ninguna manera los derechos de los concesionarios. Se está dialogando con ellos, hay algunos que tienen algunas deudas y algunos permisos vencidos, pero se está dialogando con ellos para llegar a una convivencia adecuada que permita garantizar el transporte seguro de los que vengan al Mundial. Es decir, entonces, ¿sí habría esta posibilidad de que durante el Mundial entren taxistas por aplicación? Todavía no se define, lo tiene que definir Comunicaciones y Transportes. Ok, y en este caso, bueno, no sé, ¿tendría que haber alguna modificación a la ley o solamente se autorizaría? Todavía se está evaluando, todavía no tenemos una definición al respecto, pero sí se está evaluando para que los taxistas concesionados den el servicio adecuado a los que vienen al Mundial y si fuera necesario dar otro tipo de servicios. Ok, y ya nada más, bueno, ayer comentaban a nuestro medio que tenían esta preocupación porque ellos confían en que el periodo del Mundial pues ellos puedan tener una muy buena derrama y esta posibilidad les preocupa. ¿Hay algún acercamiento ya por parte de ustedes con estas empresas? Sí, se tiene diálogo permanente con ellos. Lo que no vamos a hacer es afectarles sus concesiones. Ok, muchas gracias. Normalmente, quien lleva la relación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Subsecretaría de Transportes, donde está la arquitecta Tania Carro. Obviamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, pues está bajo la coordinación y operación de la Secretaría de Marina. Entonces hay comunicación permanente y no se va a afectar a los taxistas. Se está buscando pues la mejor forma de operar durante el Mundial porque van a venir muchísimos visitantes. Gracias, presidenta. Y también en otro tema me gustaría conocer su opinión. Usted nos ha hablado en las últimas semanas de todo el trabajo y la inversión que han hecho en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco. Sin embargo, bueno, este fin de semana se llevó a cabo un festival, el Acamoto 2025, donde prevaleció el desorden. Pues a ver si este tipo de eventos, doctora, no pues también perjudican las acciones que ustedes están haciendo para recuperar el puerto. Es un evento que se venía realizando ya, no es nuevo, y vamos a hablar con la gobernadora y la presidenta municipal, porque en efecto, pues primero es muy peligroso para quien asiste, hubo varios fallecidos por accidente de motocicleta, entonces pues tiene que regularse, y después en efecto pues la basura y todo lo que generan. Entonces vamos a hablar, es una
actividad que tiene el gobierno municipal y el gobierno del estado, y vamos a hablar con ellos para que si se vuelve a desarrollar, pues que haya mucho más medidas de orden en el puerto. Gracias, presidenta. Y ya nada más por último, bueno, sobre este tema del buque, se hablaba ayer en Estados Unidos, daban esta información también de la existencia de llamadas previas de auxilio. Saber si nos pueden comentar un poco más, ¿fueron del buque o del piloto? Por procedimiento, cuando se tiene una emergencia, existen los protocolos de comunicación portuaria y se manda la llamada de apoyo. Más que esta no fue de auxilio, más que fueron llamadas de apoyo a la Guardia Costera para que pudiera mandar más remolcadores. Eso fue. Okay. Muchas gracias. Es importante decir que por haber ocurrido en el puerto de Nueva York, pues quien hace la investigación son las autoridades de Estados Unidos, obviamente con la colaboración y la cooperación de la Secretaría de Marina y de la aseguradora que tiene asegurado el barco. Entonces hay que esperar a que se haga toda la investigación, 30 días, lo mencionaron ayer las autoridades de Estados Unidos, para saber exactamente cuáles fueron las causas. Y a todos estos expertos que ahora hay sobre todo lo naval, pues hay que esperar, y hay coordinación, hay cooperación y se está esperando. Y aprovecho también pues para hacer un homenaje a los jóvenes, la cadete América Yamilet Sánchez Hernández, nuestro apoyo, solidaridad y cariño a su familia. Ella nació en el 2004 de Jalapa, Veracruz, juró lealtad a la bandera en solemne ceremonia conmemorativa, se distinguió por su gran desempeño académico y militar dentro del plantel, en aptitudes también de natación. Derivado de este gran desempeño académico, se le designó subjefa del grupo del tercer año del Cuerpo General C. Y en el caso del cadete Adal Jair Maldonado Marcos, 23 años, causó alta en la Armada de México, en el astillero de Marina de Salina Cruz, Oaxaca, el 16 de abril del 2021. Su dedicación también lo llevó a participar en el crucero de instrucción tricontinental en 2024. Durante esa misión destacó al obtener el primer lugar en la prestigiosa competencia náutica Tea Party Boston 2024, lo que le valió una mención honorífica en enero de 2025. Nuestro cariño y solidaridad a sus familiares y por supuesto a la Marina Armada de México. Gracias, presidente. Gracias. Anne Viña de Le Monde de Francia. Hace un mes hubo una propuesta de ley en Francia que fue hecha por la izquierda francesa, la France Insoumise, para devolver a México 2 códices que están en Francia. Quería saber si el gobierno mexicano apoya esa iniciativa. Sí, por supuesto. ¿Quieres comentar algo, José Alfonso? Tú que estuviste, adelante. José Alfonso fue embajador para el Parlamento Europeo y conoce, además de ser un erudito, conoce en particular este tema. Adelante. Gracias, con su venia, presidenta, con su venia, secretarias, secretarios. Sí, en efecto, es muy importante para México, sobre todo hoy, en este año que estamos cumpliendo 7 siglos de grandeza cultural de México, Tenochtitlan. Lo que el grupo de legisladores, Sophie Chicrou, Arnaud Legal, Natchet Abamgoli, Rodrigo Arenas, Hidar Bourmeti y Perceval Galliard, junto con Stéphane Ablut, están dando respuesta a, una petición de México que data del siglo XIX, cuando el Códice Borbónico
que es muy importante para la historia de México porque tiene los calendarios lunar y solar y el proceso del uso para el calendario adivinatorio regresase, ya que se llevó en 1826 y la Constitución mexicana de 1824, en su artículo 50, fracción primera, ya prohibía expresamente la salida de estos bienes culturales de territorio nacional. La segunda petición se hace en 1982, es una promoción de don Miguel León Portilla en su momento. Durante la visita de la doctora Gutiérrez Müller en 2020, se hace la entrega de una carta que envía el presidente de la República solicitando la restitución y, muy importante también, en el 2024, la Asamblea de la Nación ñañú, integrada por el Frente de Defensa de Cultura Ancestral de nuestros pueblos, insiste en la restitución porque en este códice vienen también todas las fórmulas para el Fuego Nuevo que se conmemorará en 2027. El segundo códice es mucho de gran interés para México, es el Códice Azcatitlán, en donde se narra desde la salida de Aztlán hasta prácticamente finales del siglo XVI, es decir, después de la conquista, y se reconocen a los gobernadores indígenas de los 4 barrios conquistados por los españoles. Es cuanto, Presidenta. Gracias. En otro tema, quería hablarle de derechos humanos y de periodismo. Salió el libro de Ricardo Rafael sobre el caso Wallace y también hay un libro sobre el caso de Israel Vallarta que se llama El Teatro del Engaño, que salió hace 2 o 3 años. En esos 2 libros pues demuestran que los detenidos acusados fueron torturados, en fin, un montón de horrores. Y esos 2 casos ahora están esperando sentencia. En el caso de Israel Vallarta, pues en primera instancia, y en el caso Wallace es un amparo que está en la Corte Suprema ahora. Dado que hay la reforma judicial, esas sentencias pues no se sabe si las van a dar tanto los ministros como la juez antes de finales de agosto. Parece que tienen tiempo hasta finales de agosto. La pregunta es, ¿no hay manera de que esos casos que son prioritarios dado el tiempo que han pasado esa gente y dado pues las torturas y etcétera, que sean prioritarios para que no haga, para que otro juez no retoma el caso y que dura otros años? Fiscal, usted tiene más información. Es muy importante tener en cuenta algo que se ha dicho en muchas ocasiones y creo que es importante repetirlo. De acuerdo con la legislación mexicana, que es totalmente constitucional, el artículo 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que la decisión de cualquier procedimiento judicial corresponde al Poder Judicial de la Federación en este caso. Es decir, esto es un asunto independiente y autónomo del Poder Judicial de la Federación que tiene que dar cuenta sobre eso. Las autoridades administrativas, a partir del momento en que se inicia una judicialización, dejan de ser autoridad y se vuelven parte. Y esas sentencias a las que usted se refiere están en manos de la autoridad judicial y esa es la que tiene que dar cuenta sobre esto. No sé si esté claro. Sí, pero ¿se podría saber por qué la Fiscalía pide 330 años de cárcel para Israel Vallarta, dado las múltiples violaciones que no puedo explicar ahora porque son muchas? No es el caso en el que se hizo esa operación, son una serie de procedimientos que se han acumulado en esa persona y en las personas que colaboraron con él, y todos esos procedimientos dan esas cantidades y eso lo ha determinado y lo ha aceptado procesalmente el Poder Judicial. ¿Sí está claro?
Sí, pero en los dos casos, tanto el caso Wallace como el caso de Israel Vallarta, fue la Procuraduría General de la República en la época que estaba responsable, pero hubo muchas violaciones, imagino que el señor sabe de eso. Están tomados en cuenta, porque cuando ustedes piden 330 años de cárcel, parece que no está tan tomado en cuenta el hecho de que hubo tortura, montaje y más cosas, ¿no? En los dos casos, ¿no? Tanto Wallace como… Son casos distintos, ¿eh? Sí, son casos distintos, pero son las mismas personas que están… Pero volvemos a lo mismo. A partir del momento en que se judicializa un procedimiento penal, este se vuelve público. Es decir, todos los elementos de imputación, todas las pruebas de cargo y de descargo quedan a disposición de la autoridad judicial. A partir de ese momento, las autoridades de procuración de justicia, tanto locales como federales, actúan como parte en la defensa del área que les corresponde. Esa pregunta que usted hace está total y absolutamente establecida con toda claridad en esos procedimientos que son públicos, a los que usted y cualquiera de nosotros puede intervenir. Entonces, ahí está la respuesta que usted nos está pidiendo. Ya es una respuesta de la que tiene que valorar el Poder Judicial. Y también la ley señala con toda precisión que en todos los juicios de carácter penal, tanto locales como federales, el juez tiene que valorar una por una y calificar una por una de las pruebas aceptadas. De esas pruebas a las que usted se refiere, el Poder Judicial ya hizo su valoración y están en el expediente. Sí, pero cuando la investigación está tan mal hecha, ¿qué podemos hacer? Porque en los dos casos se comprueba que la investigación fue muy mal hecha. Yo creo que no me estoy explicando con claridad. Todos quienes tengan alguna razón para descalificar o para presentar cualquier aspecto de las pruebas que están en el Poder Judicial tienen el derecho de hacerlo. Usted me está haciendo una pregunta que se le debe hacer al Poder Judicial. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces no se puede hacer nada para que los jueces dan sentencia antes de finales de agosto. Hay tiempos procesales que no los determinamos nosotros, sino los determina la ley. Para poder definir la Corte pues su última instancia, que es la última instancia. Entonces habría que revisar si en este caso los tiempos procesales ya es el último momento, agosto, o puede posponerse, pero depende de la Corte. Es decir, la presidenta no puede pedirle a la Corte que posponga una resolución que está por ley definida. Entonces vamos a revisar de todas maneras los tiempos procesales para poder informar con más detalle. Okay, porque el amparo en la Corte está desde 2022 y pues está por terminar su periodo, ¿no? Por eso. Sí, pero no es algo que determine la presidenta, sino son las leyes, los tiempos procesales y el propio Poder Judicial. Pero de todas maneras, lo que podemos hacer nosotros es revisar si en efecto se están cumpliendo los tiempos procesales. Gracias. Adelante. Gracias, Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Pues aprovechando que está aquí el secretario de Seguridad, preguntarle cuál sería la relevancia que se ha logrado a través de estos 7 meses de trabajo arduo, en que pues han sido 10.962 armas incautadas y más de 21.000 personas detenidas. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que nos trae ahora este resultado? ¿A quién era la pregunta? Al secretario, sí. Bueno, primero, el resultado pues es un resultado principalmente del cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña dijo, que es la coordinación. La coordinación tan estrecha que hoy tenemos las instituciones del Gabinete de Seguridad pues permite este tipo de aseguramientos
y de detenciones. Obviamente también en gran parte colaboran también varias entidades federativas, se hacen operativos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y con muchos estados, fiscalías y policías estatales, como lo hemos mencionado aquí. Y pues lo que quiere decir son 11,000 armas fuera de las calles, pues son 11,000 armas que no van a lastimar o lesionar a ciudadanos mexicanos. Igual los laboratorios que ha asegurado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que hoy dimos como resultado que van 915, pues son miles de millones de pesos que dejan de entrar a las organizaciones criminales que les sirven pues para reclutar jóvenes, comprar más armamentos, corromper autoridades y sobre todo la cantidad de dosis de droga que se deja de producir con estos laboratorios. Entonces, cada detención, más que una cifra fría de decir los cientos o miles de detenidos, pues quiere decir quitar generadores de violencia de las calles. Y como lo mencionamos hace unos minutos, todos los operativos o acciones que se hacen, si ustedes se fijan, no decimos la Secretaría de Seguridad hizo tal cosa o algo, porque siempre vamos en conjunto y hay acciones como las detenciones relevantes que se dieron esta semana, que fueron encabezadas por el Ejército, encabezadas por la Secretaría de Marina, pero siempre trabajando todos en coordinación con también, por supuesto, con la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. Aprovechando, perdón. Quisiera dar una información muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. No sabemos hasta ahora, no tenemos más información más que esta, y por supuesto vamos a estar dando la información. Es pues lamentable, y yo creo que el gremio que está aquí acompañándonos, pues muchos que conocíamos a estas personas, pues lo lamentamos. Sí. Bueno, mi siguiente pregunta, igual para el secretario de Seguridad, distrayéndolo ahorita de este momento. Hemos visto que en Ecatepec, Estado de México, es el lugar que se eligió para recibir las primeras solicitudes pues de las plazas para miembros que hagan investigación en la Secretaría. ¿Nos podría platicar cuál es la trascendencia de que sea en Ecatepec? Sabemos que es un ámbito un poquito complejo en México.
Sobre la convocatoria de investigadores. Así es. No, se hizo a nivel nacional y se hizo de manera electrónica. Lo que pasa es que en Ecatepec hay unas oficinas del Servicio de Protección Federal. Entonces también ahí es donde pueden llegar a inscribirse, pero también en Constituyentes, también en diversos lugares de la República. La convocatoria es vía electrónica. Van más de 25,000 jóvenes que se registran para querer participar en esta convocatoria de investigadores y sumarse pues, a la estrategia de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Pero no es que sea Ecatepec en específico, es que en Ecatepec hay una sede del Servicio de Protección Federal perteneciente a la Secretaría y es uno de los lugares donde también pueden llevar sus papeles. Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para finalizar al fiscal Gersmanero, nada más preguntarle si pues en las próximas acusaciones que se hagan a los juzgadores que dejaron libres a múltiples generadores de violencia, ¿están tomados en cuenta también aquellos jueces que dejaron salir a gente que después en un acto de venganza tomaron la vida de algunos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las policías? Mire usted, el tema que usted establece es fundamental. Hay una queja a nivel nacional por parte de todas las autoridades de procuración, de justicia y de investigación de que se den ese tipo de libertades que después generan toda una cadena, no solamente de impunidad, sino de delincuencia. En todos esos casos, siempre que se dan ese tipo de privilegios procesales que resultan con la fuga de la persona o con un acto inmediato o mediato de delincuencia, inmediatamente se inicia el procedimiento sobre ese mismo expediente con la responsabilidad del que incumplió. Es decir, la ley en ese sentido es muy clara. Lo único que se cambió fue la obligación del juez de valorar, con todo respeto a los derechos humanos de las víctimas, porque parece que ese es el tema que es fundamental. Sí, es la obligación defender a las víctimas. Y en este caso se hace exactamente como usted lo está diciendo. Después de que se elija al nuevo Poder Judicial, ¿se espera que ya no haya ese tipo de impunidad? Bueno, por lo menos se va a esperar algo que era muy importante. No sé si usted se acuerde que en un dictado interno administrativo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura decidieron que no se podía iniciar un procedimiento en contra de un juez si ellos no lo aceptaban, lo cual es absolutamente desproporcionado e inconstitucional. En esta reforma tan importante del Poder Judicial, ese privilegio ya se terminó. Así es de que tenemos todos los expedientes listos, que no son pocos. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, el compañero estaba aquí desde hace 2 días, que no. La semana pasada, el comentarista de Fox News, Bill O'Reilly, hizo un comentario en alusión a usted y a los integrantes del gabinete. Él dice y afirma, y dado que Fox News tiene una amplia ascendencia con la Casa Blanca, dado que ha aportado 3 o 4 funcionarios, uno de los cuales la visitó a usted, ella, recientemente, afirmando que en México todavía se soborna a los funcionarios públicos, por un lado. Por el otro lado, afirmó que Acapulco es rehén del narcotráfico y está tomado por el narcotráfico. Y dijo que en Baja California Sur es visible la presencia del crimen organizado en los edificios, en las plazas públicas, por el poder del dinero. Y lamentó que la actual presidencia de México no colabora estrechamente con el presidente Trump por temor. Entonces, me gustaría una reflexión de usted, presidenta, y también de su gabinete, porque usted me parece que respondió a otra expresión que se dio en el Air Force One, en la que se hace alusión también al gobierno mexicano, en el que se afirma, el titular del Air Force One en su viaje al Medio Oriente, que tal vez hay temor por parte de quien le respondió viajando a Bobarijame, en Chihuahua, a donde íbamos periodistas y se nos pedía el crimen organizado en otros tiempos, que por qué estábamos ahí. Usted aparentemente, o a eso interpreta servidor, fue a ese punto donde se encuentra un triángulo peligroso, respondiendo, le pregunto al Air Force One. Ese es el primer planteamiento, y su servidor le mandó una carta a sus redes
a Bill O'Reilly, que después me gustaría contar con la información de su secretario de la Defensa, el de Marina y el de Seguridad, para responderle a este prestigiado comentarista que no hay ningún funcionario en México que reciba dinero del crimen organizado o el kickback que ellos denominan hacia nosotros. Como primer planteamiento, Presidenta. Pues si tiene pruebas, que las presente. O sea, lo que no puede ser es decir sin ningún fundamento. Todo periodista, sea de un medio estadounidense, francés, alemán, chino, sudafricano, sudamericano, asiático, de cualquier lugar del mundo, tiene una responsabilidad, y es sustentar la información en fuentes. Entonces, decir que existe sobornos y que la presidenta tiene miedo, y pues ¿en qué fundamento? ¿Cuál es su fundamento? Entonces, no voy a entrar en el tema personal, porque no, eso lo decide el pueblo de México, no lo decide un periodista de Fox News. Vamos a poner los resultados que presenta hoy el secretario. Hay una lámina que da los resultados de los últimos 15 días. No, este es desde el 1 de octubre y déjale. Del 1 de octubre al anterior. Del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025, el resultado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con los estados de la República, ha incautado 10.962 armas de fuego, ha destruido 915 laboratorios, 915 laboratorios, 157 toneladas de droga incautada, y hay 21.411 detenidos. Además de lo que hacemos todos los días en atención a las causas que generan la violencia. Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado, y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores, y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho. Hace 2 días, el titular del FBI dijo que la frontera de México era muy segura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso a uno o le hacemos caso al otro? Entonces, nosotros, ¿qué nos define? Responsabilidad, honestidad, honradez y responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver, primero, con no traicionar los principios de donde venimos, nuestras causas. Y la responsabilidad tiene que ver con trabajar todos los días, 24 horas, para servir al pueblo de México y para construir seguridad y paz, que por lo demás tienen que venir de la justicia, justicia social, justicia en todos los términos, y de un sistema de justicia pues que realmente responda al pueblo y a la justicia. Presidenta, la Cancillería ya le entregó a usted el artículo 9 de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares, que especifica a cada uno de los nuevos representantes a los que usted recibió ayer hasta dónde es su facultad de intervenir en temas internos. Si me permite brevemente hacer una historia de los embajadores de Estados Unidos en México. John Gavin Pablos, quien representó a Ronald Reagan durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, dado que los presidentes o cancilleres en funciones, Bernardo Sepúlveda o Miguel de la Madrid, tal vez desconocieron ese artículo 9 de la Convención de Viena, le toleraron, tal vez en un caso similar a Ken Salazar, decir que México era un narcogobierno y acusar directamente a los secretarios de
del Estado, del presidente de la Madrid, de esa estirpe. ¿Cuenta usted ya con ese artículo 9 de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos para delimitar el quehacer de cada uno de estos embajadores que llegan y le presentan a usted, como lo dispone esta norma, sus cartas credenciales? Todos son muy respetuosos, todos han sido muy respetuosos. Cuando hay alguna cuestión en la que no se está de acuerdo, se habla con ellos. Si recuerdan, al final del periodo del presidente López Obrador, pues él marcó una pausa en la relación con el embajador de Estados Unidos, entre otras cosas, pues por la información relacionada con el caso que conocemos de Sinaloa. Pero en este caso estoy convencida que va a haber una buena relación. Digo, el acontecimiento histórico de mayor relevancia de un injerencismo de un embajador de Estados Unidos, pues fue el embajador Wilson con el golpe de Estado a Madero. Entonces, eso ya no ha pasado afortunadamente y no va a pasar porque hay respeto. Finalmente, Presidenta, dado que se encuentra la Secretaria de Gobernación y aquí hay dos secretarios de gobierno a la izquierda y a la derecha que se desempeñaron cuando usted fue jefa de la Ciudad de México. La primera de ellas es la Secretaria de Gobernación y el segundo fue nuestro representante ante la UNESCO. Quisiera preguntarle, si usted lo considera, a la Secretaria de Gobernación, ¿hasta dónde se puede interpretar la laicidad del Estado mexicano con la reciente visita al Vaticano para invitar a Pío XIV para venir a México, siempre y cuando recordamos que esa reforma al 130 del presidente Salinas pues quebró el sentido liberal, juarista del gobierno mexicano? Y que nos platique la primera secretaria de gobierno que tuvo usted en la Ciudad de México y el segundo secretario de gobierno, ¿qué impresión causa este atentado contra la jefa de la Ciudad de México a través de su secretario particular y colaboradores, si usted lo considera conveniente? No creo que sea necesario. A ver, la invitación al Papa es como jefe de Estado del Estado Vaticano y además, pues, ustedes saben que la gran población, la mayoría de la población en México es católica. Entonces es una invitación a que visite México y además en la visión que tiene el Papa de cercanía con los pobres, que es pues un legado también del Papa Francisco. Entonces en ese marco fue y en ese marco va la Secretaría de Gobernación, porque justamente la Secretaría de Gobernación se encarga de las relaciones con la Iglesia. Y en particular, pues Juan Ramón de la Fuente venía regresando de China, de un viaje a China, entonces fue la Secretaría de Gobernación. Sobre el tema de la ciudad me parece que hay que ser muy responsables, hay que hacer la investigación y a partir de la investigación se irá dando información. Por supuesto que es un hecho lamentable y vamos a darle todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. En este caso, nuestra solidaridad a las familias y la investigación que tenga que venir con todo el apoyo que requiera. Gracias, Presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle en este momento sobre el tema del buque Cuauhtémoc, ¿a cargo de quién está la vigilancia y el resguardo del buque? Almirante. El buque se encuentra a resguardo de la Armada de México. Está la tripulación a bordo, el comandante, toda la tripulación está a bordo. ¿Cuántos? Todavía la tripulación está reducida porque se habían subido los cadetes, están como 117. Muchas gracias. ¿El resto de los cadetes son los que regresaron a su Se regresaron los cadetes y los de clases y marinería que estaban lastimados. Muchas gracias, almirante. También preguntarle, pues ya que están hablando de la invitación al Papa León, ¿qué les respondió en este breve encuentro? Entiendo, fue muy breve el encuentro que tuvo con la secretaria Rosa Isela, pero si nos pudiera comentar un poco qué fue lo que le respondió el Papa, secretaria, por favor. Con su permiso, Presidenta. Pues fue muy breve, fueron 27 segundos según vi el video. Solamente lo saludé, le entregué la carta, dije que llevábamos una carta
parte de la presidenta con una invitación a venir a México, y él levantó los brazos y dijo, ¿cuándo? Y pues yo solamente sonreí y enseguida le mostré un regalo que yo llevaba y le dije que era una artesanía mexicana. ¿Qué era? Y sonrió, un grabado en plata de la Virgen de Guadalupe, y le dije que era algo de nosotros. Él sonrió, no me dijo más, y le di la mano para despedirme. Y fue cuando ya nos habíamos despedido, y fue cuando él me dijo, por favor, dele los saludos y bendiciones, así dijo, a la presidenta y también al pueblo de México. Y ya, gracias. Y yo le hice así, ya me fui. Eso fue todo. Muchas gracias, secretaria. Presidenta, el día de ayer hubo un hecho histórico. Un ciudadano fue obligado por la fiscalía, a través de la fiscalía, porque había un litigio, a ofrecer una disculpa pública al presidente del Senado. ¿Considera que los servidores públicos deben utilizar toda la fuerza de su cargo y su poder para denunciar penalmente a un ciudadano que lo increpó verbalmente en un aeropuerto, y después los ciudadanos son los que tienen que dar estas disculpas públicas, presidenta? Bueno, lo que entiendo, me informaron ahora, lo pregunté en el Gabinete de Seguridad cómo fue este tema, no es que la Fiscalía le haya ordenado, sino es un acuerdo conciliatorio. Hay salidas que tiene nuestro sistema penal acusatorio previo a la sanción de un juez o previo a que siga el proceso, y también cuando viene el proceso también hay distintas salidas. Y entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Ese es el origen, digamos. Entonces, llegan a un acuerdo y el acuerdo es la disculpa pública. Hay que enterarse exactamente cómo fue. Yo, como ayer dije, es nada de odios, amor y paz. Pero no sienten yoga a todo mundo. Pero no sienten precedente en contra de los ciudadanos. Pues es un acuerdo entre dos personas que deciden que la salida sea una disculpa pública. No conozco muy bien. Yo creo que quien tiene que explicarlo es el senador Gerardo Fernández Noroña, cómo fue. Lo que entiendo es que hubo un acuerdo entre las dos personas para resolverlo. Yo creo que es decir, que ni hay agresiones, una persona puede decirle a otra lo que piensa. No, este es un país libre. Entiendo que fue más allá de las palabras y por eso se puso la denuncia, pero tiene que explicarlo Gerardo y cómo fue que se dio esta disculpa. Yo lo que digo es, hay adversarios políticos, pueden no estar de acuerdo con el gobierno de México, hay todo el derecho para escribir en medios, para decir en redes, para decir personalmente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Lo que hay que evitar pues es las groserías, que pueda llegar a ser física esta agresión, y buscar pues que sea un asunto de disputa política y que no se llegue a una situación así. Por eso digo, fuera odios, la política es amor también. Gracias, presidenta. También hace un momento dieron a conocer el informe del tema carretero de robos. ¿Nos pudieran aclarar un poco en qué carreteras están encontrando el mayor número de robos a transporte? Y también preguntarle qué se está haciendo, porque se siguen viendo todos estos lugares donde se vende huachicol a pie de carretera en prácticamente todo el país. Ha habido muchos operativos para las cachimbas, les llaman, ¿no? En distintas carreteras está permanentemente. ¿Si quiere explicarlo el general, por favor? Sí, permiso. Sí, en relación con lo que se refiere a las cachimbas, principalmente este tipo de establecimientos se han localizado en lo que es la autopista de Querétaro a México, de Querétaro hacia San Luis Potosí, por ahí en esa vía principalmente, y también hay en la autopista que va de México a Puebla.
se han implementado una operación que nosotros le llamamos Paradero Seguro, y esa operación ha aportado resultados. Hasta el momento llevamos 133 cachimbas que se han desmantelado. Seguimos trabajando, tenemos efectivos desplegados de campo, tenemos personal que está realizando investigaciones y que con el apoyo de las fiscalías de los estados se ha llevado precisamente a cabo diferentes órdenes técnicas de investigación, y se ha logrado la detención de diferentes personas involucradas en este ilícito, y por eso se ha llevado a cabo la desarticulación de las 133 cachimbas. ¿La desarticulación tiene que ser a través de una orden o pueden llegar con un operativo y quitarlas? Sí, normalmente lo que se hace es difícil que se sorprenda en flagrancia. Entonces lo que se hace es llevar una tarea de investigación, se coordina esto con la Fiscalía y a través de un trabajo coordinado con las instancias de seguridad pública de los estados donde se presenta este fenómeno, se lleva a cabo la orden técnica de investigación y se desmantela la cachimba. Así se hace. Muchas gracias. Gracias, presidente. Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Primero, presidenta, nuestra solidaridad con los familiares de los cadetes y también con los familiares de los 2 funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, es una tragedia. No solo solidaridad con los familiares, sino también con todos los funcionarios. Presidenta, en este tema de seguridad sabemos que uno de los factores que han estado atendiendo es el contrabando de combustible. En Contralínea, en 2021, publicamos un reportaje sobre familiares, la familia del exalcalde de Teuchitlán, este personaje, José Ascensión Murguía, quien hoy se encuentra preso, presuntamente vinculado al caso del Rancho Izaguirre. Estos familiares tenían una red de empresas, 210 se localizaron, que estaban vinculadas al contrabando de combustibles ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, preguntarle, presidenta, si como parte de estas acciones de seguridad se estarían ampliando las investigaciones también hacia otros posibles funcionarios que estuvieran involucrados en este contrabando de combustibles, también si las investigaciones tocan a redes dentro de la propia empresa Petróleos Mexicanos, porque hay 2 tipos de huachicol: el huachicol fiscal, que es estas importaciones que no se digamos que no se reportan a la autoridad como gasolinas, sino como otro tipo de digamos, proveeduría para no pagar impuestos, y también el tema, por supuesto, de la ordeña en los ductos de Petróleos Mexicanos. Preguntarle cómo van estas acciones para, de alguna manera ir atacando este problema. Sí, ¿quiere comentar algo de este caso y contesto después? Es muy importante lo que usted acaba de señalar, porque la información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch, que demostró algo que es fundamental. El expresidente municipal de Teuchitlán, que está ya procesado y en la cárcel, sus 2 hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga. Y todo esto está vinculado finalmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que esa información periodística fue fundamental para nosotros. Esos 2 casos, tanto el de Tamaulipas como el de Baja California, son prioritarios para el Gabinete de Seguridad, y creemos que antes de que termine el mes de junio tengamos ya toda la cadena de responsabilidades que viene desde lo que se compró en los Estados Unidos hasta donde lo encontraron las Fuerzas Armadas mexicanas. Así que yo quiero expresar mi agradecimiento
porque esa información fue fundamental para que nosotros pudiéramos armar un proyecto de seguridad que nos dio este resultado. Así es de que las ligas no se quedan nada más en un solo lugar, sino que recorren el país. Muchas gracias por eso. Ayer comenté, estamos trabajando en dos vías desde hace ya varios meses. Una es la administrativa. Ayer comentaba que la reforma energética del 2013 permitió la importación de combustible a privados. Antes solamente importaba Pemex, ahora ya hay privados que importan el combustible. Y al hacer las leyes secundarias no quedó claro la trazabilidad de quién era responsable de qué parte, de tal manera que se podía importar combustible con un permiso, después venía otro permiso para llevarlo de un lugar a otro permiso para almacenarlo, otro permiso para almacenar y llevarlo a la estación de servicio. Y no había una trazabilidad, una plataforma que dijera, a ver, esta gota de combustible, de gasolina que entró, ¿a dónde llegó? Entonces, ahora ya tiene la Secretaría de Energía distintas atribuciones y ya está muy claro la trazabilidad para poder saber del permiso que entró hasta la estación de servicio, cuál es la trazabilidad de ese combustible y quiénes son los responsables. Eso lo ha estado trabajando Secretaría de Energía y las sanciones, en caso de que no se cumpla, administrativas, Profeco, la Agencia Ambiental, la CEA, y distintas instituciones que tienen que darle esta trazabilidad, permisos y que se pueda verificar. Esa es una parte. La otra pues ya es la de inteligencia e investigación, que lleva a abrir una carpeta de investigación y en eso se ha estado trabajando de manera muy importante, pues con mucha inteligencia e investigación. De ahí pues se han incautado una cantidad muy importante de combustible, se cambiaron normas incluso de la aduana en donde se permitía internamiento temporal, ya no se permite, y la investigación penal pues que está desarrollándose con las instituciones de seguridad y obviamente coordinada por la Fiscalía General de la República. Entonces en ese proceso se está en este momento. ¿Y se revisarían casos de si hay algunos otros políticos involucrados? Sí, por supuesto. También en el caso de Pemex también hay investigaciones y también se está haciendo todo para que todos los medidores de todas las refinerías de Pemex pues puedan tener control a distancia, que pueda haber controles en la entrada y la salida que sean automáticos, que no tengan que ver con una persona que se los dé y que no sean manuales. En todo eso se está trabajando para prevenir y además para en aquellos casos en donde se encuentra o donde ya se encontró que hubo entrada de combustible al país y venta de combustible ilegal y almacenamiento ilegal, pues toda la investigación penal que se requiere. Presidenta, en otro tema, ante estos casos de COVID-19, en Contralínea hemos pues preguntado a los médicos qué pasa con el tema de la vacunación y lo que nos dicen es que hay un periodo en el cual es efectiva la vacuna de 2 años que ya se estaría perdiendo en la mayoría de la población y recomendarían estos médicos pues que se haga ya una nueva vacunación generalizada. Preguntarle en ese contexto si se ha avanzado algo en la vacuna patria, que es pues esta tecnología que se hizo el sexenio pasado y también otras tecnologías que se lograron en el sexenio del presidente López Obrador que tienen que ver con salud, por ejemplo los ventiladores que fueron muy útiles en la época de la pandemia y que además tienen esta sofisticación de que se calibran solos, el caso del cardiógrafo, el monitor fetal, los concentradores de oxígeno, entre otras pues tecnologías que se desarrollaron. Si pudiera también en algún momento venir la Secretaria de Ciencia a explicarnos cómo van todas esas tecnologías. Sí, en el primer caso de la vacunación, la orientación de Secretaría de Salud es que la vacunación sea para personas vulnerables, aquellos que tienen diabetes, hipertensión, que tenemos cierta edad,
Entonces, hay poblaciones que están determinadas y hubo su campaña de vacunación en diciembre para el COVID y influenza y otras vacunas que son necesarias. Y va a seguir habiendo las campañas de vacunación, particularmente en el invierno. Justamente el día de ayer, en la reunión de salud, los lunes nos reunimos para salud, hablamos de la compra de vacunas para COVID para el siguiente periodo. Una parte va a ser la patria y otra parte van a ser otras vacunas. Hay interés incluso de que no solamente la patria, sino haya otras vacunas que tengan su propia producción en nuestro país. Entonces, el martes que viene salud y les podemos pedir que lo detallen. Y también estas otras innovaciones tecnológicas que se desarrollaron por CONACYT en el sexenio del presidente López Obrador, todas ellas siguen en desarrollo. El tema pues ahora es su masificación y otras más que estamos planteando. Entonces sí se sigue la política de desarrollo tecnológico propio. Y, Presidenta, también sabemos que a finales del sexenio pasado se inició una investigación para determinar si desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se había dispuesto de una parte de las pensiones del magisterio para destinarlas a fondos de inversión extranjeros, incluidos algunos de alto riesgo. Se habían identificado algunos en Emiratos Árabes Unidos, así como en pequeños fondos de inversión que no estaban regulados en México. Preguntarle si se tiene conocimiento de esta investigación en su administración, viene del sexenio pasado, y también si, sobre todo, si este dinero pues está resguardado, estas pensiones que maneja directamente la Secretaría de Hacienda. Sí, sigue la investigación y le pedimos al secretario de Hacienda que pueda informar. Y por último, ya que está aquí la Secretaría de Gobernación, aprovechar para preguntarle el tema de casinos, que tiene que ver también con estos permisos que se habrían dado. Sí, muchas gracias. Con permiso, Presidenta. Está en análisis, viendo exactamente, ¿se refiere al de Naucalpan? Son varios permisos de casinos que se habrían dado a fines del sexenio pasado y que muchos de ellos son en realidad como una renovación de las licencias. Sí. Primero quiero decir que en esta administración no se ha dado absolutamente ningún permiso, nuevo permiso. En la administración anterior sí hubo algunos, pero no fueron porque los secretarios o los encargados hayan querido dar este permiso, son orden de jueces, pero está en investigación cómo se dieron y cuáles fueron las acciones. O sea, no es una cosa definida porque no se han abierto nuevos. Muchas veces los solicitan y los dejan ahí como para la especulación. En segundo lugar, sí, efectivamente en esta administración hay varias investigaciones sobre varios casos que se han dado. Tuvimos una reunión con los casineros, permisionarios y todo, una reunión donde se juntaron todos los grupos. Yo les dije como 3 cuestiones, digamos, en resumen. Una, les dije por delante que no iba a permitir ningún acto de corrupción con mi personal, así directo, y que aquellos casineros que hicieran actos de corrupción con el personal les iba a cerrar los casinos y que a los servidores públicos pues iba a actuar en consecuencia. Entonces, que se acababa la corrupción, que nosotros no tenemos ningún tema de intereses en los casinos, ni mucho menos, y que tampoco se iban a permitir nuevos permisos. Entonces, lo que sí les dijimos es que íbamos a revisar la ley, porque es una de sus peticiones, dado que la ley viene de 1947, que íbamos a revisar la ley y que el gobierno tiene especial interés en que se regularice, digamos, el tema de los amparos y muchos más, porque lo que queremos pues son ingresos
a las arcas del gobierno. Que sí, transparencia, sí caminemos por la no corrupción. Ustedes no van a estar por parte del gobierno federal con intermediarios, personas que vayan en mi representación. No tengo representantes, no tengo intermediarios, revisemos la ley, pero sí queremos que paguen sus impuestos. Entonces ese fue el acuerdo, digamos, y se está revisando la ley. Esperamos para septiembre, octubre, tener alguna propuesta. Gracias, gracias, presidenta. A ver, la última ya. Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Respecto a este lamentable acontecimiento de la mañana, sé que es una información en transcurso que compete al Gobierno de la Ciudad de México, pero preguntarle si ustedes, con esta cercanía con la administración local, ¿tenían conocimiento de que estos dos servidores públicos hayan sido víctimas de alguna amenaza? No tenemos, yo creo que no hay que especular, y no tenemos conocimiento. Son personas pues que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, pues son compañeros. Y hay que ver la investigación para poder pues conocer cuál es la causa y apoyar en todo lo que podamos. ¿Se va a reunir hoy usted con la jefa de gobierno? Pues ahora terminando voy a hablar con ella y pues el secretario va a estar en contacto permanente con el secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y por supuesto con la Fiscalía General de Justicia. Finalmente, si me permite, el tema de la CENTE, de la disidencia magisterial, siguen expandiendo su campamento ya a varias calles del centro de la ciudad, ya hay quejas de los comerciantes, se está pues, afectando a la ciudadanía. Ellos no quieren diálogo, dicen que no aceptan este incremento. Hoy va a haber diálogo, hoy hay una mesa de trabajo con la Secretaria de Gobernación y el Secretario de Educación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Gracias. De la jefa de gobierno de la Ciudad de México, durísimo, ¿no? Me dice, estoy a punto de salir a Villahermosa, pero durísimo ese tema. De hecho, algunos compañeros habían percatado que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, se había acercado a la presidenta, que estuvieron conversando por algunos segundos, si no es que minutos, cuando precisamente Omar García Harfuch recibe mensajes en su celular y se acerca a la presidenta. Hay un momento de tensión durante la mañanera que lleva después a la presidenta de México a confirmar pues la terrible noticia del asesinato de dos cercanos, muy cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien en un comunicado confirma el ataque directo en el que mueren esta colaboradora y este asesor. Usted está viendo en pantalla en estos momentos el comunicado. Ahí está el momento en el que están conversando la presidenta Omar García Harfuch, la jefa de gobierno Clara Brugada dice
mientras vemos este intercambio entre la presidenta y el secretario Harfuch. Con profunda tristeza me permito informar lo siguiente. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa. Ahí en el comunicado se habla de una agresión directa. Perdieron la vida durante una agresión directa a la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares y seres queridos. Además, se brindará todo el apoyo necesario. Usted ha sido testigo de el desarrollo, la historia desarrollándose a través de las pantallas de las cámaras. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum también informa lo propio, asegura que se va a comunicar a la brevedad, si no es que ya se está comunicando con Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Podemos hablar de sicarios, no lo entendería de otra manera, sicarios que disparan y matan en un ataque directo, de acuerdo al comunicado de Clara Brugada, la jefa de gobierno, a su secretaria particular y a uno de sus asesores. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera hace unos minutos. Vamos a ver y escuchar. Quisiera dar una información muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. No sabemos hasta ahora, no tenemos más información más que esta, y por supuesto vamos a estar dando la información. Evidentemente triste
consternada la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace referencia a dos personas que conoció y que hoy fueron asesinadas a plena luz del día. Estoy leyendo a Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres. Dice: Jimena Guzmán y José Muñoz, Jime y Pepe, fueron y serán recordados como dos compañeros entrañables, honestos, trabajadores, comprometidos, con vocación de servicio, leales, solidarios, de primera. Todo mi cariño y solidaridad con la jefa de gobierno Clara Brugada y con sus familiares. Tengo la confianza de que la Secretaría de Seguridad Pública de México y la Fiscalía de la Ciudad de México harán sus investigaciones y no habrá impunidad ante este vil ataque. Bueno, pues estamos al pendiente de las reacciones ante este ataque directo, así lo dice Clara Brugada, y creo que esto debería de llevar, por lógica, a elevar las medidas de seguridad en torno a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, luego de este ataque perpetrado por personajes que, todo parece indicar, circulaban en una motocicleta. Y le voy a pedir a Ceci, a pesar de que están circulando videos de la zona del crimen, donde quedan los cuerpos, el del asesor en la calle, el de la secretaria particular de Clara Brugada en el automóvil Audi que conducía del lado del conductor, ultimada a balazos, que mejor nos reservemos, como lo hemos hecho siempre, por respeto a las víctimas y a sus familias. Me imagino que la gente que nos está viendo y escuchando puede entender el por qué no presentamos las imágenes y les comentamos solamente la noticia. Pues durísima la noticia y sorprende a propios extraños que lo anuncia así en tiempo real la presidenta en la mañanera del pueblo, luego de esta conversación con Omar García Harfuch y el intercambio entre Paulina Silva, la jefa de comunicación social, la vocera de la presidenta de la República, Omar García Harfuch. Mi querido Nacho Rodríguez, el Chapucero, me imagino que estabas también tú al pendiente de lo que ocurría en la mañanera, que confirma nuevamente su importancia, su relevancia con esto que se anuncia, Nacho. ¿Qué tal, Vicente? Y bueno, buenos días a toda tu audiencia. Pues sí, la verdad es que es un tremendo shock, una fuerte sacudida se lleva la 4T hoy. Pues por el evento en sí, ¿no? Lo que tengo entendido y la deducción lógica es que eran una familia, era una pareja, ¿no? Por eso estaban juntos. Una era la secretaria particular y otra era la seguridad, pero bueno, al final estaban juntos, por eso mataron a los dos al mismo tiempo. Eso no lo han comentado, pero estoy casi seguro que es así. Y bueno, yo ya vi las fotos y sí, claramente es una ejecución directa, o sea, no fue un robo ni nada. El asiento del conductor en donde ella, la particular, iba manejando, tiene 5 disparos de bala directamente, digo, es bastante claro. Y después se nota que la otra persona, su pareja, supongo, el asesor, bajó, salió corriendo y él ya en la banqueta, bueno, pues ahí lo ejecutaron. Entonces, bueno, las hipótesis son muchas. Obviamente, yo que estaba viendo ahorita en las redes sociales, ella, pues la verdad es que no tiene nada. O sea, por ejemplo, es corredora, fue corredora, maratonista, y bueno, todas las redes sociales eran pues nada más puro retweet. Y bueno, dice ahí, pues TV Azteca, con todo obviamente lo que sé que significa TV Azteca, y Irving Chillón, que él era un asesor de seguridad. Entonces por ahí podría haber saltado la liebre, pero claro, todo lo que sale en TV Azteca hay que siempre tomarlo con muchísimo cuidado. Aún así, bueno, la verdad es que el boletín original de Clara Brugada no deja lugar a dudas, que fue una agresión directa, no fue una cuestión de un robo o algo así. Y sí, esto obviamente sacude fuerte a la 4T. La secretaria particular de la jefa de gobierno no es una funcionaria menor. Además conocida también por la cúpula de la 4T, como Citlali Hernández, que se ve que los conocía personalmente, y otros más.
Entonces, pues sí, va a generar efectos, secuelas al interior de la 4T de esta cúpula. Y además se